Muy bien. Qué lindo es habitar en la casa todos juntos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tremendo recorrido que nos toca comenzar. Ya el anterior domingo, el anciano Johnny ha dado inicio, ha dado una pequeña introducción a la aventura que hoy nos toca, ¿no? Como iglesia, el liderazgo, el equipo de predicación ha decidido estudiar el libro de Daniel. Y cuando uno piensa en Daniel, a muchos seguro nos lleva a nuestras escuelitas dominicales, a algunos tal vez a las profecías que hay, a las historias que se han vivido en este libro o que se narran en este texto. Entonces, hoy vamos a iniciar con el capítulo 1. Pero antes de iniciar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes no están en el grupo de WhatsApp de la iglesia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes no están en el grupo de WhatsApp de la iglesia? Ahí tenemos 2 hermanos, 3. Los líderes, ujieres, ¿no? O líderes, fíjense, para agregarles al grupo de WhatsApp, para que estén en el grupo. ¿Por qué? Porque en el grupo de WhatsApp estamos compartiendo, semanalmente vamos a ir mandando el capítulo que nos toca mediante un audio narrado. Es decir, vamos a tener ese capítulo narrado y nos va a servir para meditar toda la semana y también para llegar al momento de la prédica y que todos tengamos toda la información, porque, hermanos, hoy me toca el capítulo 1 y la verdad son 21 versículos y no los vamos a poder ver en detalle todos. Así que es necesario que todos, por favor, escuchen o si quieren también lean el capítulo que nos toca, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 1 y seguramente que muchos ya hasta conocemos casi de memoria todos los acontecimientos, pero vamos a ir desglosando. Yo he dividido en 3 partes, en 3 grandes grupos, todo el capítulo. El día de hoy nos vamos a centrar simplemente en la región del centro, en la sección del centro, pero les voy a dar un pequeño contexto de todo lo que acontece o de todo lo que ocurre en este capítulo o anterior a la parte que nos vamos a centrar esta noche. El título que le he puesto es Puro ante la adversidad. Estamos en la serie Fieles en Babilonia, leyendo el libro de Daniel. Amén. Entonces, hermanos, para entrar en contexto, lo que ocurre es lo siguiente, y se los voy a leer lo que está en el texto, y ahí también lo vamos a leer. No lo vamos a leer. En el tercer año del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Juntos con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo lo que se les enseñase. Jóvenes, sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial de los jefes cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Creo que la mayoría recuerda más a estos personajes por los nombres babilonios que se les pusieron. Una pregunta: ¿quiénes tienen o han tenido un apodo? ¿Alguien podría, o un sobrenombre? ¿Sí? ¿Nos podrías decir cuál es ese apodo, sobrenombre? McLovin. ¿Por qué te decían McLovin? ¿Por los lentes, por las gafas? Ya. ¿Alguien más? ¿Algún apodo, algún sobrenombre que ahí? Ya. ¿Y por qué te dicen chino?
Es chinito, ¿no? ¿De dónde habrá salido eso, no? Seguramente muchos tenemos tal vez un sobrenombre, un apodo, que a veces nos ayuda a distinguir de alguna manera, nos da una identidad. Este capítulo tiene mucha información que no se va a poder abordar en una sola prédica. Vamos a avanzar un poquito y ver el contexto y una pequeña explicación de los versos del 1 al 6. Y quiero hacerles una recomendación. Algo que aprendemos cuando pasamos las escuelitas Lanham, ¿no?, de predicación, algo que eso nos enseña es a encontrar el corazón del texto que estamos estudiando, ¿no? Los que están ahorita en la escuelita están fresquitos. Y ¿qué es el corazón en un texto? Es lo que le hace latir, es lo que le da sentido. El día de hoy quiero que pongan especial atención a unos latidos que se van a ir dando a lo largo de este libro. Cuando estudiamos o cuando vemos el capítulo 1, en el verso 2, encontramos el primer latido que se nos da. ¿Alguien me lo puede leer? Solo la primera parte del verso 2. ¿Tienen por ahí en su Biblia? O yo creo que no les he dicho que busquen, pero se los voy a leer. El Señor permitió. ¿Podemos repetir todos? 2, 3. Permitió. Ahora, cuando nosotros leemos todo lo que permitió el Señor, realmente es algo que nos sorprendería, ¿no? Por ejemplo, ¿qué permitió? Que Nabucodonosor tomara la ciudad, tomara de los utensilios sagrados del templo de Dios, agarrara algunos de la nobleza, que cayera la ciudad, que se llevara al templo de los otros dioses, de los dioses de Babilonia, se llevaran esos utensilios. Y uno puede preguntarse, ¿el Señor permitió esto? ¿Es posible que el Señor permita esto? Hermanos, es el Señor quien permite estos acontecimientos. Ese es el primer latido en el texto y quiero que se queden con esa idea. El Señor permitió. Pongámonos en los zapatos de estos personajes por un momento. El hermano Johnny nos decía 4 adolescentes, 4 chiquillos que estaban empezando su vida. Son literalmente arrancados de su hogar, son sacados de donde vivía y llevados a un mundo nuevo. Lo que representa, ¿qué representa cuando uno va a un mundo nuevo? Una cultura nueva, amigos nuevos, lenguaje nuevo, aprendizajes nuevos, tradiciones nuevas. Hay un autor que me encanta lo que dice, Christopher Wright, dice, este evento significó el apocalipsis para toda esta población. Para estos adolescentes representaba el apocalipsis. ¿Por qué? Su mundo estaba terminando. La nación, su estabilidad, todo lo que ellos tenían estaba terminando. Este apocalipsis estaba iniciando para ellos. Ahora, para nosotros es fácil ver porque tenemos la luz de todo el libro, de todo lo que acontece, todo lo que pasa después. Pero poniéndonos o siendo un poco empáticos con estos adolescentes, la verdad es que su vida se estaba derrumbando. Se estaba acabando lo que ellos estaban o lo que ellos vivían. Y algo que podemos preguntarnos también es, o una pregunta que podemos hacer, ¿acaso el Señor también está permitiendo la historia que les está tocando vivir a las familias en la ciudad de La Paz? La escasez, precios elevadísimos. No sé si han escuchado las noticias, el pollo a 104 bolivianos, increíble. ¿Acaso el Señor está permitiendo eso? ¿Acaso el Señor está permitiendo ciudades bloqueadas? Hoy día leía en las noticias que creo que por Copacabana, no sé dónde, están zanjando el camino, están destrozando el camino, lo que seguramente muchos han pagado con sus impuestos. ¿Acaso el Señor está permitiendo también eso, hermanos? Bloqueos, conflictos, incertidumbre, sociedades que se encuentran enfrentadas, ¿no? Que los collas, que los cambas, que estos, que los caras, etc. Hermanos, lo único que sabemos es que el Señor es soberano. El Señor es soberano en la historia de Daniel y sus amigos. El Señor es soberano en la situación actual que estamos viviendo como país, como sociedad, como iglesia, como familias. Y el Señor seguirá siendo soberano en lo que nos toque vivir en adelante. Yo me imagino a estos jóvenes pensando en este Dios soberano. Así que te animo a decirle al de lado, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. ¿Saben? Una de las etapas más importantes en el desarrollo de la personalidad de un individuo
es justamente la etapa de la adolescencia. Dicen por ahí los estudiosos, los psicólogos, que en la adolescencia es donde se desarrolla la identidad de los individuos. Este autor, Erickson, propone que la adolescencia es la etapa más crucial, donde se responde la pregunta, ¿quién soy yo? Uno va integrando valores, creencias, integra sus metas a largo plazo. Después de esta etapa viene la juventud, como la etapa en la que se busca establecer relaciones, vínculos significativos y profundos, lo que le consolida una personalidad o una identidad social. Estos jóvenes fueron trasladados en un momento clave de sus vidas. Estaban desarrollando su personalidad. Estaban a punto de iniciar un curso tal vez de preparación para servir ahí en la comunidad, en el templo del Señor, pero fueron arrancados, fueron exiliados. La estrategia de este rey Nabucodonosor era quitarles todo esto. Les cambiaron los nombres para que se amolden a esa nueva cultura, a esa nueva sociedad. Les dieron nuevos roles, ¿no? Tenían que servir en el templo de Dios, ahora iban a servir a nuevos dioses y al rey. Hasta les querían cambiar, mejor dicho, la lengua, ¿no? Porque una de las encomiendas a Aspenaz era que les enseñen la lengua de los babilonios. Hermanos, Babilonia fue una ciudad y un imperio grande, ¿no es cierto? Pero en las escrituras no es simplemente eso. Babilonia representa algo mucho más que un simple lugar o un reino. De hecho, la palabra Babilonia significa confusión y tiene su origen en Génesis. Recordamos el episodio cuando estaban construyendo una torre muy grande en Babel y Dios les confundió la lengua. De ahí viene el origen de Babilonia. Babilonia representa eso, es un símbolo bíblico que también representa el mundo actual en el que vivimos, que está lleno de nuevas ideologías, nuevas religiones, nuevas formas de pensar, nuevas identidades. Hermanos, el diablo es muy inteligente en esto y quiere que nosotros nos amoldemos a esto. Quiere que nosotros seamos igual que el rey quería, que nosotros nos acostumbremos a esta forma de vivir del mundo o lo que nos ofrece actualmente. Babilonia representa eso, ¿no? Falsas religiones, un sistema corrupto. Estos personajes, hermanos, estos 4 adolescentes no eran cualquiera. Pertenecían a la realeza, eran de una cuna noble, diríamos. Por otro lado, eran apuestos, eso nos dice la palabra. No tenían ningún defecto físico. Lo más importante, eran aptos para aprender de todo, sensatos, sabios y aptos para el servicio. Pero no era para servir a donde sea, ¿no? No era para servir en la calle o limpiar la casa. ¿Qué nos dice el texto? Que era el servicio del rey. Tenían que servir al rey, tenían que servir en ese lugar. Ahora, Nabucodonosor me parece una persona muy inteligente también, ¿no? Dice a Aspenaz, le dice, vas a meterlos en un curso, en un programa de 3 años. 3 años iba a durar la formación de estos adolescentes en lo que podríamos llamar la URB, la Universidad Real de Babilonia. Ahora resulta interesante observar el método para convertir a estos adolescentes en fieles siervos babilónicos, ¿no? En estos exiliados, en buenos ciudadanos de Babilonia. ¿Cuál era ese método que usó este rey? Pues lo primero que todo les iba a enseñar a hablar el idioma de los babilonios. Tenían que aprender este lenguaje, tenían que aprender esta forma de comunicarse. Hermanos, el lenguaje muchas veces es lo que te define, es lo que te hace como ser humano, es lo que te hace dar o te da esa característica. Querían que estos adolescentes se capaciten en toda la literatura babilónica, que conozcan todo lo que había hecho este imperio, todas esas grandezas que habían logrado, ¿no? A lo largo de sus conquistas. Ahora sí vamos a irnos a esta parte que quiero que leamos todos, por favor. El centro de este capítulo, el corazón de este capítulo.
A la cuenta de 3 vamos a leer el verso 8, los varones, el 9, las mujeres y así intercalado. ¿Estamos de acuerdo? A la cuenta de 3. 2, 3. Hermanas. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y no des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Amén. Entre los versículos del 8 al 17 nos encontramos ahora explorando el acontecimiento central. La forma en que inicia esta sección es muy importante. ¿Puedes poner al inicio, por favor? Y hay una palabra que conecta todo. Uno más. Adelante. Y. Ese y en algunas otras versiones dice pero Daniel y Daniel nos pone en contexto. A pesar de todo lo que ya mencionamos anteriormente, a pesar de las intenciones del rey, a pesar de las ofertas de comodidad, de lujos, de extravaganza, se nos relata que Daniel decide no contaminarse. No solamente es una decisión, puso en su corazón no contaminarse. Pensemos en esto un momento, hermanos. El verso 3, anteriormente que yo les leí, nos dice que llevaron algunos israelitas de la familia real. Y en el verso 6 encontramos que entre ese grupo estaban Daniel y sus 3 amigos. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué pasó con el restante de este grupo? ¿Qué pasó con los otros jóvenes israelitas que también fueron exiliados? ¿Por qué no están en la decisión de no contaminarse? Lo más probable es que algunos de ellos se hayan amoldado a ese nuevo mundo. Que las extravagantes comidas del rey y sus vinos exóticos tal vez hayan hecho ceder sus corazones. Querida familia de Dios en Cristo, ¿cuántas veces no hemos cedido ante esas pruebas, ante esas tentaciones? ¿Cuántas veces nuestros corazones no se han visto tentados a lo que el mundo nos ofrece? Como se dice, una coima, una pega, una relación, una amistad, una salidita, un vasito, etcétera. ¿Cuántas veces nos hemos visto así tentados? Innegablemente, estas ideas nos llevan a pensar a Jesucristo en la cruz diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús nos da la clave, hermanos.
nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a este mundo, pero no le pertenecemos. Mejor dicho, estamos en este mundo y no le pertenecemos. Ahora sí, dile al de tu izquierda, no perteneces al mundo. Muy bien, ahora con convicción, dile al de tu derecha, no perteneces a este mundo. Saben, hermanos, Daniel había entendido las intenciones del rey. Este rey quería personas adoctrinadas, amoldadas al mundo que les proponía. A pesar de que Daniel entendió eso, este adolescente no se rebela, no se aísla, no dice, no voy a comer de la comida del rey, no dice, vamos a bloquear, no dice, vamos a poner pititas, no dice, pondremos pancartas. Daniel no dice eso. Daniel reconoce, de hecho, Daniel hace algo y hace una petición. Pide que no se le obligue a comer de la comida del rey. Y aquí quiero ayudarles a escuchar el segundo latido del texto. En el verso 9 hay algo que a mí me gusta mucho y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Una vez más, hermanos, escuchamos el obrar de este Dios. Dios está actuando. En realidad, Daniel y sus amigos no estaban en la posición de poder pedir algo. Ellos no tenían esos beneficios para decir que elegir qué comer. Esto puede llevarnos ahora a una pregunta. A la luz de lo que hablamos sobre el mundo, sobre lo que hemos estado diciendo, quiero preguntarles, hermanos, si tú eres exiliado, si tú estás en una prisión, ¿pedirías algunos beneficios tal vez? ¿Pedirías que se te dé algunos, no sé, decir, quiero Wi-Fi en mi celda? O quiero, no sé, se acerca el mundial, quiero una pantalla, por favor. Definitivamente no podríamos. Pero Daniel se arriesga. Daniel toma una decisión extremadamente riesgosa. Pide permiso a Aspenaz para no contaminarse. Incluso en medio de eso, Aspenaz dice, no puedo. Si te hago caso, mi cabeza corre peligro. Aspenaz reconoció o se dio cuenta de la autoridad o de tal vez las intenciones que tenía el rey. Dios hizo que se ganara el afecto y la simpatía de sus captores, de sus guardias, quienes debían cuidar de ellos y seguirlos amoldando a este mundo. Ahora escuchaban unas peticiones de unos exiliados. Cuando nosotros nos pensamos en lo que Daniel vivió en Babilonia, en lo que él pasó, podemos recordar que él ha sido capacitado, ¿no? Él ha sido formado. La palabra dice que durante 3 años se ha ido formando en esta Universidad Real de Babilonia, como les dije hace rato. Quiero hacerles ahora sí otra pregunta. ¿Debemos los cristianos entonces apartarnos del mundo ahora, no? Por ejemplo, si eres arquitecto, solo diseñar casas para cristianos. O si eres abogado, solo agarrar, no sé, denuncias o demandas de puros cristianos. O si eres periodista o reportero, pasar solo noticias cristianas del ámbito cristiano. ¿Debemos actuar así, hermanos, hoy en día los cristianos? Definitivamente no. Una vez más, dile al de tu lado, no tienes que aislarte. Si eres servidor público, debes seguir en ese lugar de trabajo, porque Dios en su soberanía te lo está permitiendo. Pero cuidado, cuida tu corazón, no te contamines. Si estás en la política, en la universidad, los jóvenes, si se han metido a la política, no sé, en los frentes universitarios, etc. Sigue ahí, no te salgas. Pero ojo, cuidado, no contamines tu corazón. Si formas parte de algún equipo de deporte, de algún deporte, si estás en alguna selección, si estás en, no sé, en algún equipo, sigue ahí, pero cuidado, no te contamines.
Esto va especialmente para los jóvenes y los adolescentes. En este momento de la historia que estamos viviendo, es muy fácil que tu corazón se contamine. Es con un tap, como se dice, con un scroll, con un clic, puedes contaminar tu corazón. La rapidez de la información o la cantidad de información que tenemos a veces puede hacer que nuestro corazón se contamine con ideas, con ideologías, con cosas que el mundo quiere amoldarte. Joven, adolescente, cuidado, no contamines tu corazón. Hay tanta información, tantas cosas, videos, trends, no sé, que hacen que puedas apartarte de la voluntad de Dios. Como veíamos en la anterior serie, es fácil que te lleven por el camino angosto, que te lleven por la puerta ancha. En Babilonia, el rey Nabucodonosor quería emplear a los mejores de esta nueva generación de reclutas. Algunos de los jóvenes israelitas pues lograron matricularse en ese programa. Solo para que tengan idea, para que nos hagamos idea, estos jóvenes se inscribieron en un programa llamado Licenciatura en Ciencias Babilónicas, donde fueron instruidos y adoctrinados en todo lo relacionado a Babilonia. Tenían materias como Lengua Babilónica 1 y 2, Literatura de las grandes hazañas babilónicas, Astrología avanzada, Cosmología babilónica, Sabidurías ocultas, Interpretación de sueños, Presagios, Adivinaciones 1, 2 y 3, Magia, etc. Saben, hermanos, estos adolescentes fueron sometidos a un mundo que quería cambiarlos. Daniel reconoció, tal vez podían cambiarle nombre, porque así como nosotros a veces ponemos sobrenombres, apodos, podemos cambiarlos porque tú no decides cómo te llama alguien. Tal vez podían enseñarles estas materias, porque les llevaron para eso. Pero lo que Daniel y sus amigos no negociaron es contaminarse con la comida y la bebida del rey, porque sabían que esas carnes han sido ofrecidas a otros dioses. Sabían que esas bebidas eran bebidas ofrecidas para otras cosas. Daniel y sus amigos decidieron comer solo vegetales en lugar de carne y agua en lugar del vino del rey. Esto no significa que estos adolescentes se hayan vuelto vegetarianos. Para nada. Muchas veces se usa como ejemplo de vegetarianismo, de veganismo, y no hay cosa más errónea. Esto no era simplemente como una decisión por salud. No era la comida. Era el agradar a Dios. Era buscar la soberanía de Dios. No estaban pensando que solamente por no comer iban a no comer la carne iban a estar bien. No. Ellos reconocieron que Dios era mucho más importante que la comida que les habían dado. No iban a quebrantar las leyes de Dios, pero aún así actuaron con prudencia, pidiendo amablemente al jefe de la corte. No exigieron, no fueron con una demanda, simplemente hicieron una petición. Estos adolescentes tuvieron que ceder algunas cosas, como les dije, el cambio de nombre, las materias que estaban avanzando, etc. Pero no negociaron el no contaminarse con la comida del rey. Una vez más les invito a ponerse en lugar de estos adolescentes que eran muy chicos, eran pequeños. Según algunos estudiosos, estos adolescentes, antes de ser exiliados, se estaban preparando para servir en el templo, para servir al Señor. Ahora fueron llevados a servir a otro lado. Fueron llevados a servir a otros dioses, a otros templos, a otros lugares, para servir al rey. Y esto en el equipo de predicación me mencionaban y me gustó bastante. Mateo 5, versículos 13 y 14 dicen, Jesús nos dice, y es algo que hemos estado estudiando en la anterior serie igual, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Estos 4 adolescentes parece que han entendido esto. Ellos eran la luz que no estaban dispuestos a pagar su luz por una comida. No estaban dispuestos a perder su sabor por una bebida.
Ellos habían entendido que eran la luz y que iban a quedarse ahí y que esa luz tenía que quedarse con ellos. Estos jóvenes encontraron una rendija para seguir siendo la sal y seguir siendo la luz. No se contaminaron, su corazón permaneció íntegro. La comida de Babilonia era selecta, era la comida del rey. Podría ser atractiva para muchos de los jóvenes, para muchas de las personas que estaban ahí, pero no les sustentaba como Dios estaba sustentando a Daniel y a sus 3 amigos. Muchas veces queremos sustentarnos, queremos alimentarnos del mundo. Muchas veces sabemos más de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y queremos que eso nos sustente, pero saben, al final eso se convierte como en una comida chatarra. No nos alimenta, no nos da el sustento que nosotros necesitamos. Al principio parece bien, al principio sabe bien, pero solo conduce a más problemas, vacío y descontento. Les animo a que se aferren a lo que el Señor nos está ofreciendo. Ya para ir terminando, la siguiente parte o la parte final, vamos a ver lo que ocurre después de la decisión. Como les dije, Daniel no se opuso a que le cambien de nombre, porque él sabía quién era él. Y los demás podían llamarle como quisieran, pero su identidad estaba clara. Daniel no se opuso a esa educación que ofrecía Babilonia, porque él sabía en lo que él creía. Daniel se opone a la comida del rey, se opone a la mesa del rey, porque eso era una desobediencia directa a la palabra de Dios. Hermanos, Dios no prohibía o no puso una provisión, ¿cómo es la palabra? Una prohibición al vino. Sin embargo, en la cultura babilónica, la mayoría del vino y de la carne era dedicada a los dioses ajenos. Así que Daniel y sus amigos se rehusaron a comer esto, a beber ese vino. Hay una consecuencia. Pónmelo al verso 17, por favor. Ahí. Hay una consecuencia de la decisión de Daniel y sus amigos. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. En los versos más adelante, que se los voy a leer, dice: cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. En el 20, nuevamente, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro, que son aproximadamente 70 años que ha estado Daniel al servicio del rey o del reino de Babilonia. Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, la literatura, la religión babilónica. Pero hay algo que les diferenció del resto. Permanecieron fieles a Dios. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Nosotros, hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dile una vez más al de tu lado: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Como podemos aprender de Daniel y de sus amigos, vemos que se necesita una fe sencilla, sin complicaciones. Una fe que afirma que Dios vela, se preocupa y actúa. Conocer el carácter de Dios va a marcar la diferencia. Sabemos o saber quién es Dios nos hace entender los planes de Dios.
No importa si fue Daniel en Babilonia, José en Egipto, Moisés en el desierto o incluso nosotros. No estamos llamados a separarnos de este mundo porque estamos en este mundo. Pero sí estamos llamados a pertenecer únicamente y exclusivamente a Dios. Así como Jesús permaneció dedicado a Dios. Así como Daniel permaneció dedicado a Dios. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Ahora sí pónmelo las aplicaciones finales, porfa. Más. Uno más. Más. Uno más. Uno más. Ahí. ¿A qué nos desafía ahora este texto? ¿Cómo vivimos, o a la luz de este texto, cómo vivimos ahora? Como adolescentes, jóvenes, padres, hijos. Y tengo 3 aplicaciones o 3 desafíos. Primero, para los jóvenes y adolescentes. Vive en este mundo, pero sin ser de este mundo, sin ser del mundo. Conságrate al Señor. Joven, adolescente, conságrate al Señor. Ir por el camino angosto, por la puerta ancha es re fácil. Conságrate al Señor. Para los padres, creo que esto es lo que hizo la diferencia de Daniel y sus amigos en comparación al otro grupo de jóvenes que fueron exiliados. Instruye a tu hijo en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tu hijo, hermana, hermano. Instruye a tu hijo mientras es niño, adolescente, joven. Instrúyelo. Porque así como vemos, como Daniel y sus amigos, no se van a apartar del camino de Dios. Y al final, para la iglesia, para toda nuestra comunidad, seamos luz donde nos encontramos, en el trabajo, en la calle, con nuestras familias, con nuestras amistades, en cualquier lado, en el deporte. Seamos la sal y la luz ahí. No contaminemos nuestro corazón. No te contamines con las cosas de este mundo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a orar. Quiero invitarles a que podamos entregar este tiempo a Dios. Señor, qué fácil nos es contaminar nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestro corazón. No permitas que nos contaminemos con las cosas de este mundo. El dinero, la fama, excesos. Así como estos 4 adolescentes que en el transcurrir de ir de su ciudad natal a un exilio deciden no contaminarse. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea lo primordial en nuestras vidas, que tu presencia, que el buscar las riquezas en el reino de los cielos sea lo más importante, Señor, para nosotros. Enséñanos a amarte, Señor, y permítenos amarte con un corazón sin contaminación. En el nombre de Jesús. Amén.